el mundo de hoy está bombardeando constantemente al cristianismo moderno. Es decir, no hablamos de un cristianismo moderno porque sea un cristianismo de hoy, sino el cristianismo que viene desde el ayer. ¿Qué esto significa? Hay diversidad de conceptos en el tiempo de hoy de una persona libre. Por ejemplo, se habla de que una persona libre es aquella persona que tiene la capacidad de decidir, tomar decisiones propias, hacer lo que le place, hacer lo que le gusta, vivir de la forma que quiere, al margen de lo que la religión enseñe. Es totalmente una contradicción con lo que enseña la palabra de Dios. Cuando el pecado hiere al hombre en el jardín del Edén, el hombre queda con una mancha, el hombre queda herido con un mal que es imposible él por su sola fuerza quitárselo, y pasa a una dimensión de esclavitud que solamente tiene que ser liberada por un hombre que sea plenamente libre. Y por eso fue que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó y fue libre. ¿Cuáles son las características básicas de un hombre libre, de un cristiano libre? ¿Cuál es la base y el fundamento de la libertad cristiana? La palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 32, dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Varios versículos más adelante Jesús dirá: si el Hijo los libera, serán plenamente libres. ¿Cuál es el primer fundamento de un hombre libre, de una mujer libre? Tener un encuentro personal con Jesucristo. Si hay situaciones en tu vida que todavía te golpean, situaciones de pecado, situaciones de infidelidad, situaciones de pecados morales a nivel sexual, situación de pecados sociales a nivel de robo, crítica, todo aquello que deteriora la comunión fraterna con la gente que tú te rodeas, hay una respuesta de parte de Dios para ti. Tú necesitas un encuentro personal con aquel que se dijo a sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si yo te libero, tú serás plenamente libre. Ese es el primer fundamento de la libertad cristiana. Tener un encuentro personal con Jesucristo. Cuando no se tiene un encuentro personal con Jesús, el pecado domina nuestra vida, el mundo domina nuestra vida, la carne domina nuestra vida, el demonio domina nuestra vida. Todo aquello que nos aleja de Dios, cuando no hemos tenido un encuentro auténtico con Jesús, se convierte en Señor nuestro e impide que podamos volar hacia los mares inmensos de la vida espiritual que Jesucristo nos propone. El segundo fundamento de la libertad cristiana se constituye en configurar la voluntad mía con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y el mismo Jesucristo en diversidad de ocasiones dirá, en Juan capítulo 14, versículo 10, yo no hablo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que yo hago, lo hago porque veo al Padre hacerlo. Y ya al final de su vida en la tierra, cuando está en el huerto de Getsemaní, Jesús va a decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un santo del siglo pasado, San Maximiliano Kolbe, dice que la libertad consiste en configurar mi voluntad con la voluntad de Dios. Cuando un hombre es libre, cuando configura sus deseos, cuando configura sus necesidades, cuando configura sus intereses con los intereses de Dios. Y el tercer fundamento de la libertad cristiana lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo del 1 en adelante, pero les exhorto a leer todo el capítulo hasta el versículo 23, donde el apóstol Pablo dice: para ser libres los liberó Cristo. Y más adelante el apóstol Pablo hace mención de cuáles son los frutos de una persona esclava y de una persona libre. El fundamento tercero de una persona libre es que tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 14 y versículo 16, el apóstol Pablo dirá con mucha claridad: si se dejan guiar por el Espíritu de Dios, serán hijos de Dios.
cuando no nos hemos encontrado con Jesús, cuando no hemos configurado nuestra voluntad con la voluntad de Dios y cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos por el mundo siendo esclavos de nuestros bajos deseos, siendo esclavos de nuestras pasiones, siendo esclavos de nuestras necesidades. Vamos heridos por el mundo, hiriendo a quienes nos rodean. Hay que tener un encuentro personal con Jesús. Hay que pedirle a ese Jesús con el que nos hemos encontrado, que nos enseña cómo vivir la voluntad de Dios como Él la vivió, y a pedirle el Espíritu Santo con el que Él ejecutó su vida en la tierra, que nos haga vivir plenamente en la libertad de los hijos de Dios. Si el Hijo nos libera, seremos totalmente libres. Que Dios te bendiga y pasa feliz resto de tu día.